Imagina sobrevivir a la guerra, pero no a la paz. Millones de soldados alemanes enfrentaron un destino incierto tras la rendición del Tercer Reich en 1945. Capturados por las potencias aliadas, su destino estuvo marcado por la venganza, la necesidad de reconstrucción y la política internacional. Pero, ¿fue justicia o castigo? En este video, exploraremos el difícil destino de los prisioneros de guerra alemanes y las impactantes condiciones que soportaron. La historia que estás a punto de escuchar es un recordatorio de que la guerra no termina cuando se firman los tratados de paz. Captura y división de Alemania. Con el colapso del Tercer Reich, más de 11 millones de soldados alemanes se rindieron, pero su rendición no significó su liberación inmediata. La Convención de Ginebra exigía su liberación, pero los aliados tenían otros planes. En la Conferencia de Yalta de 1945, Churchill, Roosevelt y Stalin decidieron dividir Alemania en zonas de ocupación. La pregunta era, ¿qué hacer con millones de prisioneros? Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia vieron una oportunidad en la mano de obra forzada. Mientras tanto, la Unión Soviética tenía su propia agenda. Algunos prisioneros fueron liberados rápidamente, pero otros pasarían años en cautiverio. Los aliados occidentales establecieron campos de prisioneros en Alemania, Francia y otros países, mientras que la URSS trasladó a cientos de miles a Siberia. Muchos fueron sometidos a interrogatorios intensivos, sospechosos de haber cometido crímenes de guerra o de ser útiles para la reconstrucción de sus naciones captoras. En los campos de prisioneros administrados por los estadounidenses y británicos, las condiciones variaban según la ubicación y el momento de la guerra. Mientras que en algunos campos había acceso a alimentación adecuada y ciertos derechos básicos, en otros la escasez de recursos, el hacinamiento y las enfermedades eran comunes. En algunos casos, la falta de planificación llevó a situaciones extremas. Uno de los episodios más controvertidos fue el de los campos de prisioneros de Rhein-Wiesenlager en la Alemania ocupada por los aliados. En estos campos improvisados al aire libre, miles de prisioneros sufrieron hambre y enfermedades debido a la falta de refugios adecuados y suministros básicos. Aunque el número exacto de muertes sigue siendo objeto de debate, algunos historiadores afirman que la negligencia contribuyó a la tragedia humanitaria que se desarrolló en estos lugares. Alemania estaba dividida, pero los prisioneros también lo estaban. Su destino dependía de dónde cayeran en la rendición. Condiciones en los campos aliados. En Estados Unidos, los prisioneros fueron utilizados en la agricultura y la construcción. Las condiciones eran relativamente buenas, con comida adecuada y un trato más humano. Se les permitía el acceso a educación, actividades recreativas e incluso recibir correspondencia de sus familias. Algunos soldados alemanes quedaron tan impresionados con el trato que, tras su liberación, regresaron a Estados Unidos como inmigrantes. Sin embargo, no todo fue fácil para ellos. Aunque no fueron sometidos a torturas ni condiciones extremas, muchos prisioneros sufrieron estrés psicológico debido al encierro prolongado y la incertidumbre sobre su futuro. También existieron casos de discriminación y maltrato, especialmente en las primeras etapas de la captura. Pero la historia era muy diferente en Francia. Allí, los prisioneros fueron enviados a trabajos forzados en condiciones infrahumanas. Malnutrición, enfermedades y abuso fueron moneda corriente. El gobierno francés, necesitado de mano de obra para reconstruir el país, mantuvo a miles de prisioneros en cautiverio mucho más tiempo del acordado. En algunos campos, los prisioneros recibían raciones mínimas de alimentos, lo que llevó a una alarmante tasa de desnutrición. Además, fueron obligados a trabajar en la reconstrucción de infraestructuras destruidas durante la guerra, muchas veces sin la protección adecuada contra accidentes laborales. En la Unión Soviética,
El destino de los prisioneros era aún más sombrío. Enviados a los temidos gulags, enfrentaron frío extremo, jornadas extenuantes y una tasa de mortalidad alarmante. Muchos murieron sin haber visto nuevamente su hogar. Se estima que de los 3,3 millones de soldados alemanes capturados por los soviéticos, cerca de 1 millón nunca regresó. Las pésimas condiciones en los gulags incluían raciones mínimas de comida, trabajo en minas y la construcción de infraestructuras en condiciones climáticas extremas. Además, la brutalidad de los guardias y los castigos físicos eran comunes. Los relatos de sobrevivientes describen condiciones inhumanas en los campos soviéticos. Uno de los testimonios más impactantes proviene de Heinz Masuch, un soldado alemán que pasó 5 años en un campo de trabajo en los Urales. Masuch narró cómo los prisioneros dormían sobre tablas de madera sin cobijas, trabajaban jornadas de 14 horas en temperaturas bajo cero y sufrían castigos severos por el más mínimo acto de insubordinación. En el Reino Unido, las condiciones fueron un término medio entre Estados Unidos y Francia. Los prisioneros alemanes fueron utilizados en la agricultura y la industria, pero recibieron un trato menos hostil que en otros países. Muchos de ellos trabajaban en granjas y fábricas bajo supervisión, y con el tiempo, algunos llegaron a integrarse en la sociedad británica. Sin embargo, los primeros años no fueron fáciles, ya que las restricciones en la alimentación y el temor al resentimiento de la población local los mantuvieron en un estado de aislamiento. En Canadá, aunque se capturaron menos prisioneros que en otros países aliados, las condiciones fueron similares a las de Estados Unidos. Los prisioneros eran empleados en la industria maderera y agrícola, recibiendo un trato relativamente humano. Sin embargo, debido al frío extremo del invierno canadiense, algunos prisioneros sufrieron enfermedades graves y congelaciones, lo que afectó su salud a largo plazo. En Noruega, los prisioneros fueron utilizados para la reconstrucción de infraestructuras destruidas por la ocupación alemana. Las condiciones eran duras, con largas jornadas laborales en climas extremadamente fríos. A pesar de esto, la mayoría de los prisioneros fueron liberados en un tiempo relativamente corto en comparación con los que estaban bajo el control soviético o francés. No todos los prisioneros vivieron para contar su historia, pero algunos regresaron, cambiados para siempre. La repatriación y la desnazificación. En 1947, las potencias aliadas acordaron comenzar la repatriación de los prisioneros. Sin embargo, la Unión Soviética prolongó el proceso hasta 1950. Para muchos, regresar no significó la libertad total. La desnazificación en las zonas occidentales incluyó juicios sumarios y la exclusión de exsoldados de la vida pública. La política de desnazificación en las zonas occidentales incluyó la clasificación de los prisioneros en 5 categorías: criminales de guerra, responsables, incriminados, menos incriminados y exonerados. Sin embargo, con la Guerra Fría en ascenso, las prioridades cambiaron. En los años 50, la desnazificación se volvió un obstáculo para la reconstrucción de Alemania Occidental. Se abandonó rápidamente y miles de exmilitares se reintegraron a la sociedad. Algunos prisioneros enfrentaron estigmatización al regresar a casa. No eran recibidos como héroes, sino como recordatorios de la derrota. La posguerra alemana fue un período de reconstrucción tanto física como moral, y los prisioneros de guerra fueron una pieza incómoda de la historia reciente. A pesar de ello, algunos lograron reconstruir sus vidas y contribuyeron al resurgimiento de Alemania como potencia económica. La resiliencia de estos hombres demuestra que incluso después de las peores experiencias, la reconstrucción personal y colectiva es posible. La guerra terminó, pero las cicatrices de los prisioneros de guerra duraron décadas. El destino de los prisioneros de guerra alemanes después de la Segunda Guerra Mundial fue complejo y a menudo trágico. Desde el trabajo forzado hasta la repatriación tardía,
sus historias revelan las contradicciones de la posguerra. La justicia, la venganza y la política se entrelazaron en un capítulo poco explorado de la historia. Los prisioneros alemanes fueron una pieza clave en la reconstrucción de Europa, pero a un costo humano altísimo. Las condiciones variaron drásticamente según la nación que los capturó, demostrando que la historia no es solo blanco o negro. ¿Qué opinas sobre el trato que recibieron los prisioneros de guerra alemanes? ¿Fue una necesidad política o un acto de represalia injustificada? Déjalo en los comentarios. Si te gustó este análisis histórico, suscríbete para más contenido y comparte tu opinión en los comentarios. Nos vemos en el próximo video.